Ya. Entonces le voy a poner un check a lo que es la impresión. Ya, me faltaría nada más. Para que no se confunda Jairo y Adrián. Ya, a ver. Vamos a hablar del poder de la resurrección, ¿cierto? Nosotros la semana pasada hablamos. ¿Qué es lo que significa para los cristianos la resurrección? ¿No? Si bien es cierto, eso está escrito en la Biblia, que es una fuente escrita e histórica, no es una fuente histórica. Sin embargo, los apóstoles se encargaron de transmitir este hecho que existió en la vida real, ¿no? Y nosotros nos queda la tarea de interpretarlo, ¿no? De interpretar. Adrián, disculpa, ¿qué empresa te da internet? No me escucha, creo. Adrián, está hablando con alguien. Adrián, ¿me escuchas? ¿Qué empresa te da internet? Estás con tu audio apagado. ¿Qué empresa te da internet? Te pregunto. Uy, se le fue eso. Está mal su señal de Adrián. Bueno, vamos a leer. Isabel, por favor, leemos este primer párrafo para todos. La resurrección de Jesucristo fue uno de los momentos más trascendentales de la historia. Al resucitar de entre los muertos para volver al poder eterno a la diestra del Padre, Jesús cumplió una parte vital del plan de Dios que tiene importancia fundamental en la vida y el futuro de toda la humanidad. Profundicemos en este tema para tratar de totalmente lo que la resurrección de Jesucristo debe significar para nosotros. Exactamente, ¿no? Porque ustedes habíamos hablado en la clase pasada que ya había habido una resurrección, que era de Lázaro. ¿Te acuerdas, Jairo? No, Jesús resucitó a Lázaro. Pero su resurrección es diferente a la de Jesús, porque Lázaro resucita y continúa con su vida terrenal. Sin embargo, Jesús resucita y se va a la gloria de los cielos, ¿cierto? Hablamos de una resurrección diferente. El punto acá es que ya nuestra Biblia, nuestra Sagrada Biblia, hijos, en Apocalipsis 13:8, Apocalipsis es un libro de la Biblia, ya hablaba de la resurrección del Salvador. Lo que debe de quedar claro en nuestro curso, chicos, es que la cristiandad existía desde antes que naciera Jesús. Ojo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Por favor, es algo que también debe quedar claro y lo repito siempre en todas mis clases de religión, en todas mis aulas, porque ese es el fin del curso, ¿no? Jairo, ¿qué significa la palabra Cristo? Ya lo he dicho antes. La palabra Cristo, ¿qué significa? Dios. No, Cristo no significa Dios. Yo he mencionado esto antes. Cristo significa... Pero ya se me acaba la clase. A ver. Ya, la número 1 sería 10 años. La palabra Cristo significa el Salvador. Ojo, el Salvador. Eso significa la palabra Cristo. El Salvador. Pregunta. Antes de Cristo, la era antes de Cristo, data aproximadamente del año, vamos a ponerle aproximadamente en el 3000, ¿sí? Donde existía Mesopotamia, ¿se acuerda? La primera civilización del mundo. Los mesopotámicos ya creían en dioses, pero sus esclavos creían en un salvador. Ojo, lo mismo pasa con otras culturas.
hasta llegar a Roma, por ejemplo, ¿no? O hasta llegar a Egipto, antes de Roma está Egipto, por ejemplo, ¿no? Y en Egipto, los esclavos israelitas creían en un Salvador, Jairo. Es decir, los cristianos son aquellos que creen en Cristo, Joel. Los cristianos son aquellos que creen en Cristo. La ficha. Ya, Una empresa de ideas emprendedores. ya, Jairo, pero estoy explicando, Jairo. El momento de presentar la ficha ya pasó. Entonces tú agarras, le tomas foto y me la mandas a la plataforma. Ahorita la Miss Carlita está explicando y tú has cortado la explicación. Sigo. ¿Cómo se llaman aquellos que creemos en Cristo? Adrián. Cristianos. Ojo, ¿estamos todos de acuerdo? Los que creemos en Cristo nos llamamos cristianos. Pregunta Joel, ¿los cristianos existen desde antes que naciera Jesús? ¿Sí o no? Sí. Sí. Eso tiene que quedar claro, ¿eh? Desde antes que existiera Jesús, había gente que creía en él, ¿en qué? En un Salvador. Soñaban con el Salvador. Va a venir a salvarnos. Alguien, no sé. Entonces había gente que creía en Cristo. Luego ya en el año 0, ¿quién nace en el año 0, Jairo? Jesús. Jesús. Y a esta era se le ha dado el nombre después de Cristo. Y acá los cristianos, ¿no?, dijeron de que o creyeron que Jesús es el Salvador, el Cristo. Por eso es que le dicen Jesucristo, ¿no? ¿Han escuchado Jesucristo? Jesucristo. No, ese Jesucristo son dos palabras compuestas, hijos. Jesús y Cristo. ¿Ok? Cristo significa el Salvador. Jesús es el Salvador. Jesús Cristo. ¿Ok? Bueno, lo que quiero decirles ahorita es que la idea de que iba a venir un Salvador, ¿no? El mensaje de que iba a venir un Salvador, que iba a vivir con nosotros y que iba a sufrir y que iba a morir por nosotros y que iba a resucitar al tercer día. Eso ya estaba escrito en las Escrituras, en la Santa Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando todavía no había nacido Jesús. Pero ya se sabía que esa profecía estaba ahí y que además se cumplió. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Por favor, Adrián no puede porque está con el internet malo. Y Joel. Aquí, en un sentido podemos ver la primera profecía de la resurrección de Jesús en Génesis 3 y 15. Esta profecía muestra que vendría un momento en que la serpiente, Satanás, parecería tener éxito atacando a Jesús. Y tú le herirás en el calcañar. Sin embargo, Jesús, la semilla prometida, finalmente triunfará sobre la serpiente y destruirá su poder completamente. Esta te herirá en la cabeza. Ajá, ¿no? ¿Qué nos quiere decir, hijos? Que Jesús iba a ser tentado por la serpiente. Jesús, como hijo de Dios, pasó la tentación, al igual como todos pasamos la tentación. Jesús estaba en el desierto y la serpiente se le apareció y le dijo, oye Jesús, ¿tú no eres hijo de Dios? Ya pues dile que te saque de aquí. ¿No? Y Jesús seguía caminando. Jesús, oye tú, ¿eres hijo de Dios? Convierte esas piedras en pan y cómelas. Jesús pasó 40 días en el desierto y en esos 40 días fue tentado por la serpiente, que representa a Satanás, al diablo, a ese que le dice Jairo que no haga la tarea.
Ese que le dice a Jairo que se distraiga en otras cosas y que no revise la plataforma. Ese Satanás está en todos lados, así como Dios. Quiere tener el mismo poder de Dios. Y cuando tú le haces caso, entonces él triunfa. Así funciona la vida. ¿Ok? Entonces, hijos, Jesús, conforme fue creciendo y pasó todas las peripecias de cualquier ser humano, porque para eso le envió Dios a la tierra, para que pase la pena, pase la traición, pase la tentación, pase hambre, pase sed. Ya pasa lo mismo que cualquier ser humano. Sin embargo, cuando él crece, él visita el templo de Jerusalén, ¿no? Lo visita. ¿Y qué pasa acá? Jairo, vamos a leer acá. Esas hojitas, Jairo, deben de estar perforadas, deben de estar en tu folder, ¿ya? Y mandármelas con foto. Ahorita estamos leyendo acá en la pantalla. Ya. Vamos. Destruir este templo. Uh-huh. Al comienzo de su ministerio, Jesús fue a Jerusalén y ahí se registra el primer momento en el cual él se refiere a su resurrección. Él había echado fuera del templo a los cambistas y mercaderos y a las autoridades religiosas estaban molestas y le pedían que les dijera bajo la autoridad había hecho esto. ¿Sigo? Hasta ahí nomás, ¿no? Dice el comienzo de su ministerio, ¿no? Ministerio se llama como que la ejecución de la misión de Jesús, ¿no? Jesús va a Jerusalén, ¿no? Y ingresa justamente al templo y algo pasa. Continúa Isabel. Y los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestra de que es esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Ajá, ¿cierto? Jesús va, se molesta porque había mercaderes en el templo que estaban haciendo negocio, ¿no? Y los bota. Entonces los religiosos de la época, que eran mayores que Jesús, le dicen, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿No? Y entonces Jesús dice, yo destruiré este templo y en 3 días lo volveré a edificar. Entonces los religiosos lo miran y dicen, este está loco, este no puede ser el hijo de Dios, es un orate, ¿no? ¿Cómo va a edificar un templo que se han demorado 46 días, 46 años en hacerlo? Está loco, en 3 días dice que lo va a hacer. Joel, ¿a qué crees tú que Jesús se refería cuando dijo que en 3 días lo volveré a edificar? ¿Crees que se refería al templo físico? ¿A qué se refería él cuando Jesús dice, yo destruiré este templo y lo edificaré en 3 días? ¿A qué se estaba refiriendo realmente Jesús? ¿Tu audio? Sí, me dice que es que estoy pensando de eso. Ay, ay, ay. No sé, Miss. ¿No? ¿Ninguna idea? A ver, Adrián. ¿A qué se referiría Jesús cuando dice, destruiré este templo y en 3 días lo volveré a edificar? ¿A qué se refería? O sea, hacer que más personas creen en su palabra. Ya, pero ¿a quién iba a edificar en 3 días? Es una referencia a la resurrección, ¿no? Muy bien, Isabel. Exacto, tienes 20, Isabel. Estás aprobada en religión. Muy bien. Ya.
Qué roche, ¿ah? Qué roche. Qué roche. Ya. Muy bien, Isabel. Exactamente, hija mía, ¿no? Se refiere a él, ¿no? Como templo, ¿no? Será destruido el templo porque él iba a ser crucificado. Lo iban a matar, lo iban a destruir, pero iba a resucitar en 3 días, ¿no? Se refiere, da una interpretación a él. Entonces, en ese momento, chicos, dice la Biblia que los apóstoles no entendieron. Jesús les dijo muchos mensajes. Recuerden que Jesús contó muchas parábolas. Nosotros en el primer bimestre hemos estudiado una, la parábola del buen samaritano. Estudiamos en el primer bimestre, ¿se acuerdan? Entonces, Jesús era, ¿por qué creen que le decían maestro? Porque era Pedro Castillo. Eso es una vergüenza para los maestros, ¿ya? Pero Jesús sí fue considerado un maestro para sus apóstoles porque les enseñaba, les transmitía conocimientos de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Eso es un maestro. Entonces, él estaba sentado en un árbol y le decía, no, ¿ves ese pájaro que come del aire, este aire en el cual todos los seres humanos? Entonces, siempre enseñaba, siempre estaba enseñando. Y dentro de estas enseñanzas está esta. En ese momento sus apóstoles no sabían a qué se refería Jesús. ¿Ok? ¿A qué cosa va a edificar en 3 días? No lo sabían. Después ellos han analizado que se refería a la resurrección, así como Isabel lo ha hecho ahora. Seguimos. Entonces dicen, no, las autoridades religiosas no entendían el simbolismo de las palabras de Jesús. Ellos se enfocaban en el templo físico, el cual había empezado a reconstruirse por el rey Herodes en el año 19 a.C. A pesar de que gran parte de la reconstrucción por parte de Herodes fue terminada antes de su muerte en el año 4, la obra tardó 60 años más a partir de ese momento. Entonces ellos decían que había estado en construcción por 46 años. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los discípulos no entendían, ¿no? Jesús continuó enseñándoles a sus discípulos acerca de su resurrección, pero ellos no entendían realmente. Para ser justo con ellos, todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Ustedes saben, chicos, que existe el momento del Pentecostés, que creo que también hemos hablado sobre este momento importante, ¿no? El Pentecostés fue la visita del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Jesús, Jairo. Este evento importante para la iglesia, y la iglesia, si ustedes van a misa, celebra el Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se presenta a los 12 discípulos que estaban desorientados, que estaban tristes, que estaban en duelo, en luto, así como cuando se te muere alguien, tú te quedas así como que en shock. Y eso nos pasa, chicos, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, de repente Joel, Más y Adrián, de repente, no sé si Jairo estaba, ¿no? En el año 2015, cuando fallece mi padre, yo era maestra ahí, fallece mi padre, estuve en 2 días sin haber asistido al colegio, creo que al tercer día continué con mis labores. No sé si se acuerda, Joel, cómo aparecí después de la muerte de mi padre. Aparecí bien, estaba yo realmente normal, mi rostro, mi cara, mi expresión. ¿Te acordarás? Sí, yo me acuerdo, pero, o sea, según para mí yo la veía normal, así como ¿Así te parecía? así que volvió con todas las ganas de volver, porque cada rato gritaba igual. Así gritaba así enfrente de todos diciendo, aunque se lo pierda un ser querido, hay que continuar con la vida, creo. O Ah, algo ya. En mis parecido. clases, ¿no? En mis clases, claro, la vida continúa, ¿no? Pero yo no estaba tan igual, ¿no? Por dentro estaba muy mal, ¿no? Pero yo sabía que Sí. tenía una responsabilidad con continuar con el colegio, ¿cierto? Entonces, los apóstoles se quedaron así, como que un poco idos, pero sabían que tenían que continuar. Entonces, ¿quién se les presenta? El Espíritu Santo, ¿no? Y les dice, ustedes van a recibir los dotes. Y el Espíritu Santo lanza una ráfaga de fuego atrás de cada apóstol y les manda la sabiduría, la prudencia, la fortaleza, la fe, que son los dotes del Espíritu Santo, Jairo. Y a partir de ese día, a partir del famoso Pentecostés, los apóstoles continuaron con la misión que les dejó Jesús, no la misión de Dios, de continuar con su palabra.
Interesante el día de Pentecostés. Entonces, chicos, los discípulos en un momento, igual que nosotros, desorientados, imperfectos, no saber cómo seguir, no saber si somos los adecuados, no saber si estamos haciendo lo adecuado. Sin embargo, ellos después entendieron toda la palabra de nuestro Señor. Continuamos entonces acá. Joel. Y comenzó a enseñarles. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a convenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Ajá, así voy a decir. Eso no tengo que decir, ¿dónde Marcos esto? No, hija. Esa es la cita bíblica, o sea, en donde está en la Biblia, ¿no? En Marcos 8, 31, 33, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Quítate, Satanás, de la vida de Jairo. Quítate. Así voy a decir yo. Para déjalo que haga su tarea. Quítate de la vida de Joel. Quítate, Satanás. Sal de ahí para que vuelva a creer en ti. Quítate de la vida de Adrián para que escriba mejor, ¿no? O de Isabel no digo nada porque hasta ahora está en el camino del Señor ella, contestando todas las preguntas. Tiene 20. Entonces, chicos, ¿no? Cuando Jesús le dice a los apóstoles, Jesús le dice a sus discípulos, el maestro le dice en la última cena: me voy a ir, me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro sufría, mira, Pedro estaba así: ay, Señor, no digas eso, no nos dejes, Señor. Judas y todos estaban llorando ya, ¿no? Y Jesús lo miraba y le decía: yo tengo que cumplir con la palabra de mi Padre. Mi Padre me ha traído aquí para que yo haga su misión y yo tengo que morir por ustedes, porque Él murió por nosotros. Entonces, Él estaba diciendo lo que iba a pasar y los discípulos estaban sufriendo por Él. Entonces Jesús le llamaba la atención: no sufran por mí, porque yo tengo que cumplir la palabra de mi Padre. Y tú, Jairo Judas, tú me vas a vender por 40 monedas. Así le dijo, no, mentira, Jairo, a Judas. Y Judas: no, yo no, decía Adrián, yo no, mis. Y bien que lo dio. Entonces, Pedro dijo: y tú, Pedro Joel, me vas a negar. Nunca me enseñó Miss Carlita. Esa Miss no enseñaba nada. Se la pasaba hablando de otra cosa, no enseñaba nada. Me vas a negar, Pedro Joel, 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro lo negó, pues. Entonces, por eso es que Jesús no les decía a ellos: a mí no me vengan acá con que llorando, que no. Yo tengo que cumplir la palabra de mi Padre. Y así es. Y le llamó la atención a Pedro: tú te estás fijando de tu sufrimiento carnal, porque ya no voy a estar junto a ustedes, pero no estás pensando en la misión de mi Padre, ¿no? Claro, uno a veces cuando se le va a algún ser querido, lo extrañas, ya no está contigo, ya no lo escuchas, ¿no? Y lo quieres retener contigo, lo quieres retener y lloras, y por qué se murió, y lloras, y sufres, y no lo dejas ir, ¿no? Y eso estamos haciendo injustos, estamos obrando mal, porque esa alma tiene que irse. Y si nosotros estamos así extrañándolo, llorando, la alma no se va por completo. Y el ser que muere sufre también, porque existe un limbo. Ellos se quedan en el limbo y no suben al cielo. ¿Ok? Dime, Adrián, dime. Quedan 2 minutos. Ay, papacito, yo me emociono, gracias. Ya, me está avisando que quedan 2 minutos, ya.
Jesús utilizó palabras fuertes con Pedro, le llamó la atención, ¿cierto? Gracias a Pedro, ¿ya? A ver, ya. Todo lo que les he contado es lo que decía acá. Ya, ya. Sellar y vigilar el sepulcro. Esa es la parte más importante ya se viene la parte de la resurrección, ¿no? ¿Qué pasó con las autoridades de la época? ¿No? Los romanos, recuerden, los romanos no creían que Jesús, o no querían aceptar que Jesús sea el rey de reyes, ¿cierto? Cuando Jesús dijo eso, tú eres el rey de reyes de los judíos, tú eres el rey de los judíos, y Jesús le dijo, mi reino está en el cielo. Entonces, ¿no? Herodes lo mira y dice, ese está loquito, ¿no? Este creo que es loquito, mejor no lo condeno, mejor, ¿no? ¿Para qué me voy a meter en problemas? ¿No? Mejor no, Pilatos, dijo, no, mejor no lo condeno, ¿sabes qué? Mejor Pilatos, más vivo, dijo, hoy día es el día de la Pascua, y por la Pascua, se deja libre a un delincuente, así que voy a hacer que la población judía misma lo libere a este loco, porque este es loco nomás, mire cómo está bien, ¿cómo va a ser el rey de reyes este pobrecito? No, loquito es, entonces mejor voy a hacer que el mismo pueblo judío lo condene, así que lo sacó, ¿no? Pilatos a Jesús, con otro delincuente, Barrabás, que era un ratero, un delincuente, ya terrible, y le dijo, pueblo judío, recuerden que los judíos en esa época, chicos, el pueblo judío era colonia de Roma, del gran imperio romano que ustedes conocen. El imperio romano de Occidente tomó posesiones en Oriente, ¿recuerdan? Y por eso es que creó el imperio bizantino, que ustedes conocen. Entonces Roma creció, Roma era muy grande.